estequiometría. Bien, vamos a aprender a cómo calcular cosas a partir de reacciones químicas. Básicamente, ¿sí?, lo que más nos interesa acá es la ley que enuncia Avogadro. ¿Qué dice Avogadro? Dice que volúmenes iguales de gases diferentes tienen igual número de moléculas. Entonces, si yo tengo, supónganse, para ponerlo gráficamente, flúor y bromo, que son dos gases, si yo tuviera de ambos gases el mismo volumen, supónganse 2 litros y 2 litros, entonces yo puedo decir que ambos contienen el mismo número de moléculas. Y el número de moléculas que contienen esos gases se llama el número de Avogadro y es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces, volúmenes iguales de gases diferentes contienen o tienen el mismo número de moléculas y ese número de moléculas es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Pero qué dice Avogadro también? Dice, bueno, si yo ahora a este sistema le doy unas condiciones especiales, por ejemplo, condiciones que se llaman condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Y ahora digo, bueno, esas condiciones normales de presión y temperatura lo pongo en sistema 0 grados y una atmósfera, o lo que es en su equivalente en otras unidades, 273,15 Kelvin o 766 milímetros de mercurio, ¿sí? Si yo ahora a este sistema de gases lo pongo en estas condiciones específicas, un mol, que sería el flúor como lo vemos, el bromo como lo vemos, ese volumen que yo les había dicho antes, ahora tiene un valor fijo y definido que es 22,4 litros, que lo llamo Avogadro volumen molar. Entonces, para repasar, esos 22,4 litros es el volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura. Todos los problemas que nosotros vamos a trabajar son en CNPT, porque si no, no podríamos trabajar con estos volúmenes. ¿Qué más dice Avogadro? Que además un mol de contener 22,4 litros de cualquier gas, ¿sí?, contener 22,4 litros, sigue conservándose a 6,02 por 10 a la 23 moléculas y además tiene una masa, ¿sí?, que va a depender de cada compuesto. Si ustedes se van a la tabla periódica y buscan el flúor, abajo del flúor, del símbolo del flúor, está el número de masa del flúor. El flúor, por ejemplo, tiene masa 19, si ustedes lo buscan, ¿sí? Entonces, 19 y 19 son 38 gramos, ¿sí? Si quisieran saber la masa del bromo 2, ¿qué hacen? Buscan la masa del bromo y después la multiplican por 2 y esa sería la masa de un mol de bromo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Déjenme borrar acá la pantalla. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Un problema muy sencillo de estequiometría. Supónganse, se tienen 30 gramos de dióxido de azufre y me dicen calcular moles, volumen y moléculas que hay en esos 30 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el dióxido de azufre o el óxido sulfuroso y voy a colocar en este primer renglón de acá todos los datos teóricos que yo sé por Avogadro. Cualquier compuesto así aislado que no está reaccionando con nada equivale a un mol. Y ese mol tiene un determinado peso. Si ustedes se fijan, el peso del oxígeno, de cada oxígeno es 16. Como tengo 2 oxígenos, me aportan un total de 32 gramos. Y a eso le voy a sumar el peso del azufre. Me voy a la tabla periódica, busco el peso del azufre y cuando lo veo es 32. Entonces 32 más 32, un mol de SO2 pesaría 64 gramos.
Y por Avogadro yo sé que un mol de cualquier sustancia gaseosa en CNPT ocupa 22,4 litros. Y además tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Fíjense que todos estos datos que yo puse acá adelante, ninguno proviene del problema, ¿sí? Son todos datos teóricos que yo los tengo que saber y que no me los va a decir el problema. Ahora vuelvo a leer el problema y dice, se tienen 30 gramos de dióxido de azufre. O sea, en vez de tener 64, yo tengo 30, como me dicen gramo, lo pongo abajo del gramo. Si me hubiesen dicho litro, lo ponía abajo del litro. Si me hubiesen dicho molécula, lo ponía abajo de molécula. Si me hubiesen dicho mol, lo ponía abajo de mol. ¿Sí? Siempre tengo que ponerlo igual con igual. Entonces dice, se tienen 30 gramos de dióxido de azufre, calcular moles, acá una X, volumen, acá una X, y moléculas. ¿Bien? Entonces, este es mi dato, y de acá voy a partir haciendo reglas de 3. ¿Sí? Si un mol son 64 gramos, los 30 gramos cuarto. ¿Cómo se hace la regla de 3? Siempre se multiplica cruzado el incógnito y se vuelve dividiendo al lugar de arriba del dato. Entonces digo, sería, vamos a calcularlo rapidito, 30 por 1 dividido 64, esto me da 0,46 mol. Hago lo mismo con los 22,4 litros, ¿sí? Siempre multiplico cruzado a la incógnita y vuelvo dividiendo arriba, ¿sí? Esto sería 30 por 22,4 igual dividido 64, eso me da 10,5 litros. Y si quiero calcular las moléculas, lo mismo, hago 30 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 64. 30 por 6,02 a la 23 dividido 64, eso me da 2,9 por 10 a la 23. Por las dudas, si no lo saben poner en la calculadora, a este último cálculo hacen 30 por, ponen 6,02, abajo en las calculadoras hay una tecla al último, al lado del punto, que dice exp. Van a tocar esa exp 23, lo hacen así, ponen igual, le va a dar un número y después ponen dividido 64 gramos, ¿sí? Y ahí les va a dar este número. Bien, ahora vamos a aprender algunos conceptitos más de eso que vimos antes. En un mol de dióxido de azufre vamos a aprender el concepto de átomo, gramo, mol de átomo y átomo. En un mol de dióxido de azufre hay 2 mol de átomo de oxígeno. ¿Qué es el mol de átomo? Es el subíndice, este numerito de acá abajo. El átomo gramo también es el subíndice. O sea que también tiene 2 átomos gramos de oxígeno. Y la palabra átomo solito es el subíndice por el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, un mol de dióxido de azufre tiene 2 mol de átomo de oxígeno, 2 átomos gramos de oxígeno y 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y tendría un átomo gramo de azufre, un mol de átomo de azufre, y tendría 1 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos son todos datos que se van a agregar a ese primer renglón teórico. Nosotros sabemos que es un mol, que son 64 gramos, que ocupa 22,4 litros, que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas y también tiene todas estas cosas, ¿sí? Tiene 2 mol de átomo de oxígeno, son todos datos para agregar a este renglón de acá, ¿sí? 2 átomos gramos de oxígeno, 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y todos los del azufre. No hace falta que ustedes agreguen todo esto, solamente van a agregar lo que les pidan, ¿sí? Para calcular. Hay un conceptito más que me estoy olvidando, los átomos totales vienen de sumar los átomos de oxígeno y los átomos de azufre. ¿Sí? O bien digo, bueno, tengo un azufre y 2 oxígenos, tengo un total de 3 elementos, que es exactamente lo mismo, y hago 3 por 6,02 por 10 a la 23. Porque por ahí una pregunta también puede ser átomos totales. Entonces, supónganse, yo ya sé todo esto teórico y me dicen
¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 30 gramos de dióxido de azufre? Bueno, yo sé que hay en un mol, que son 64 gramos, hay 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En 30 gramos, ¿cuánto? Y la regla de 3 igual, hago 30 por esto, dividido esto, ¿sí? ¿Se entiende? Y bueno, eso sería todo con respecto a los compuestos aislados. Vamos a borrar la pantalla. Bien, ahora vamos a pasar a reacciones estequiométricas. Reacciones. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, se tienen 30 gramos de oxígeno que reaccionan con calcio para formar el óxido. Punto. ¿Cuántos moles de oxígeno necesito? Y cuántos gramos o qué masa, que es lo mismo, de óxido se forman. Si ustedes se fijan, estos problemas tienen una reacción de formación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a extraer la reacción de formación, que es la formación del óxido de calcio. Antes de poner datos voy a hacer la formación del óxido de calcio. Calcio más oxígeno, estos de compuestos. Pongo el calcio, el oxígeno, cruzo las valencias, vienen 2, el 2, simplifico, pongo un 1 y equilibro. Es muy importante equilibrar acá. Agrego un 2 adelante y 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Ya está equilibrado. Una vez que yo hice este paso bien, ahora sí vuelvo a leer el problema. Voy a dejar un renglón sin completar y me voy al renglón de abajo. Y voy a poner los datos y las incógnitas. Fíjense, se tienen 30 gramos de oxígeno. Vamos a poner calcio acá, disculpen. Se tienen, porque lo confeccioné mal el programa. Se tienen 30 gramos de calcio, vamos a poner. Así. 30 gramos de calcio que reaccionan con oxígeno para dar el óxido correspondiente, ¿sí? ¿Cuántos moles de oxígeno, X mol, y cuántos gramos de óxido, X gramos, se forman? ¿Sí? Entonces a mí me dicen, se tienen 30 gramos de calcio, mi dato, mis incógnitas, ¿cuántos moles de oxígeno, cuántos gramos de óxido? ¿Qué voy a hacer? Una vez que yo completé datos e incógnitas en el segundo renglón, yo me voy a ir al primero y voy a completar con datos estequiométricos. ¿Qué son los datos estequiométricos? Bueno, completar con la masa, con los moles y con la masa, ¿sí?, que tengo de cada compuesto. Estos numeritos de acá adelante representan los moles. ¿Qué quiere decir? Que 2 moles de calcio reaccionan, si no tengo nada, con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de óxido de calcio. Entonces, si yo acá abajo tengo gramos, arriba tengo que completar con gramos. ¿Qué gramos? Los gramos que me aportan estos 2 calcios. Cada calcio pesa 40, por lo tanto voy a tener un total de 80 gramos. Acá voy a tener que completar con mol acá arriba. ¿Con mol de qué? De oxígenos estequiométricos de la reacción. ¿Cuántos moles reaccionan? Si no tengo nada, 1 mol. Y acá me dice gramos de nuevo. ¿Gramos de qué? De óxido de calcio. El oxígeno pesa 16 y el calcio pesa 40. Eso me da un total de 56 gramos por molécula de óxido de calcio, pero como yo tengo un 2 adelante, debo de multiplicarlo por 2, ¿sí? 56 por 2, esto me da 112 gramos. Una vez que yo completo, encierro mi dato y voy a hacer todas reglas de 3 cruzadas. 30 por 1 dividido 80, que ahí lo hacemos rapidito. Eso me da 0,375 mol. Y lo mismo hago con los gramos, 30 por 112 dividido 80,
me da 42 gramos. ¿Sí? Entonces esas son las dos respuestas al problema. Con 30 gramos de calcio necesito 0,375 mol de oxígeno y se van a formar 42 gramos de óxido de calcio. Bien. Vamos ahora a ver reactivo limitante. Vamos a explicarlo con un problema, con un ejemplo. Dice, o mejor dicho, se hacen, vamos a poner así, para que se entienda mejor. Se hacen reaccionar 30 gramos de calcio con 10 gramos de oxígeno para dar el óxido correspondiente. Bien. ¿Cuántos gramos del mismo se forman? O sea, del óxido, ¿sí? Bueno. ¿Qué voy a hacer? Antes de empezar a explicar reactivo limitante, tengo que siempre hacer bien la reacción y equilibrarla. ¿Sí? Hago bien la formación del óxido de calcio, le equilibro y listo. ¿Qué tiene de diferente este problema con las otras reacciones? Si nosotros leemos, dice, se hacen reaccionar 30 gramos de calcio con 10 gramos de oxígeno. ¿Qué pasó? Nos dan dos datos y nos piden los gramos de óxido de calcio. ¿Con qué dato trabajo? ¿Con el de calcio? ¿Trabajo con este o trabajo con este? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar, ¿sí? Justamente el reactivo limitante consiste en averiguar cuál de los dos reactivos se consume totalmente y ese es con el que voy a tener que trabajar. Hay uno que está en exceso y otro es el que limita la reacción, el que está en menor cantidad. No necesariamente el oxígeno, por estar en menor cantidad física, por estar en 10 gramos, va a ser el limitante, ¿sí? Siempre hay que hacer estos calculitos. Vamos a trabajar como antes, vamos a completar en el primer renglón con datos estequiométricos. Calcio pesa 40, por lo tanto 2 moles pesan 80. El oxígeno 32 gramos, porque tengo dos oxígenos, y esto 112, ¿sí? 56 el óxido de calcio por 212. ¿Cómo voy a hacer para darme cuenta cuál es el limitante? Voy a tapar uno de los reactivos y voy a hacer de cuenta que no estoy, voy a hacer el cálculo a ver cuánto yo necesitaría, ¿sí?, de oxígeno si quisiera que reaccionaran totalmente los 30 gramos. Entonces voy a hacer 30 por 32 igual dividido 80. Eso me da un total de 12 gramos. Permítanme que voy a descubrir. Eso me da un total de 12 gramos. Recuerden que yo había puesto a reaccionar 30 gramos de calcio y 10 gramos de oxígeno. Resultado que cuando yo tapo los 10 gramos y veo cuánto necesito de oxígeno con 30 gramos de calcio, me da 12 gramos. ¿Me alcanza con lo que yo puse? Yo había puesto 10 gramos. No, no me alcanza. Entonces, este es el que va a ser limitante. Para comprobar, voy a hacer el cálculo a la inversa. Voy a tapar el 30 y digo 10 por 80 dividido 32. Y cuando yo lo veo, me da, cuando hago el calculito ese, me da 25 gramos. ¿Me alcanza con lo que yo había puesto? Sí, yo había puesto 30 gramos y yo voy a necesitar 25. Entonces este es el que está en exceso, ¿sí? Esto es lo que puse. Esto es lo que reacciona realmente esos 30 gramos. Y si yo lo resto, 30 menos 25, 5 gramos, es lo que queda sin reaccionar. ¿Sí? Este dato no me sirve para nada porque en realidad me van a reaccionar hasta los 10 gramos. Y bien, ¿y con cuál de los dos hago el cálculo? Siempre el cálculo se hace necesariamente con
el limitante, siempre. Entonces la reglita de 3 lo voy a hacer con este. 10 por 112 dividido 32. A ver cómo queda. Eso me da un total de 35 gramos. ¿Qué pasaba si yo me equivocaba y lo hacía con el otro? Bueno, hagan la prueba, me va a dar mucho más de 35 gramos, ¿sí? Porque voy a estar calculando por exceso.